Bueno, se fue Guillermo Ricard Calventi, hablemos de cosas importantes ahora. Con Ramón Tejada Holguín, que está aquí, director de Información, Análisis, Programación Estratégica también, sí, de la Presidencia. Aquí está la DIAPE. Y desde luego hablaremos de una vez, tan pronto recibamos a Kenia, que viene ahí del Café Santo Domingo, porque Ramón Tejada Holguín le ha cogido con no hablar si no es con el café de Kenia. Si no es con el café de Kenia, él no habla. Café Santo Domingo. Gracias, compañera Kenia. Y hablemos de cosas importantes. Por ejemplo, iniciativas importantes entre instituciones del Estado para garantizar que por fin no quede un solo dominicano o una sola dominicana que no tenga un acta de nacimiento. Porque para mí no hay un acto de exclusión peor, probablemente, que la gente no tenga un acta de nacimiento. Y se han llevado a cabo iniciativas importantes. A propósito, le hago la propuesta de tema. A propósito de que el Servicio Regional de Salud Metropolitano, algo así, ¿no?, y el SENASA han estado precisamente buscando que desde que un niño nazca en un lugar, pues nazca con su acta de nacimiento ahí mismo, su declaración de acta de nacimiento. Ese ha sido un problema grave en la República Dominicana y tú lo sabes porque has trabajado mucho. Sí, en algunas ocasiones ha llegado a estar en un subregistro en zonas de gente muy pobre de hasta un 15, 20%. En la zona pobre, no necesariamente a nivel nacional. Creo que conviene que toquemos este tema, que lo veamos un poquito. Mira, lo primero es que hay algunos proyectos de la Junta Central Electoral que son muy importantes, que detener en cada uno de las maternidades, sobre todo en la más importante, una especie de oficial del Estado Civil que permita que inmediatamente nace la persona. Quizás la más importante de las iniciativas. Sí, la más importante. Y con un dato, sí. Desde el principio tendría un mismo número, que sería al final su número de cédula. Este es un proyecto que se ha estado llevando a cabo. Ahora con Servicio Nacional de Salud y Chanel, que está ahí, que es alguien que es muy consciente de la importancia que se tiene con respecto a la identidad, a tener un acta de nacimiento. Yo creo que esto se puede potencializar y hacer mejor. Pero también están desde Progresando con Solidaridad, que hay proyectos precisamente para las personas de escasos recursos que son beneficiarios de algunos de los programas, de Progresando con Solidaridad, se le ayuda para que puedan conseguir sus actas de nacimiento. Porque muchas veces ya estas son declaraciones tardías, que es un proceso largo, tedioso, y que en ocasiones inclusive amerita abogados, y son las personas que generalmente tienen que hacer una declaración tardía, no tienen los recursos disponibles. Entonces, para poder acceder a otros beneficios, a través del SIUBEN, del Sistema Único de Identificación Único de Identificación de Beneficiarios, SIUBEN, se identifican las personas que no tienen acta de nacimiento o que le falta el acta de nacimiento y le hacen un proceso, le ayudan a conseguirlo. Hay varias iniciativas en ese sentido. Aquí dice que hay 300.000 dominicanos, entre ellos niños, adolescentes y adultos mayores, que se encuentran sin documentación. Ese es un número ya muy bajito, no, ya de acuerdo a lo que, ¿verdad? Sí, si tú dices 300.000 entre 10, estamos hablando de una cifra de un dígito por ciento. Exacto. O sea, no es una cantidad, digamos, apreciable. Enorme. E insisto, la mayoría de esto, y eso sí es importante señalarlo, son de los sectores más desfavorecidos y hay programas para tenerlo. Hay que tomar en cuenta que la ausencia de acta de nacimiento te impide a ti tener un
una cédula. El que tú no tengas una cédula, que no tenga una identificación, pues te impide a ti hacer todos los procesos que tú te puedas imaginar en el mundo moderno, desde los bancarios, cobrar un cheque, tener una cuenta de banco, que te paguen en tu trabajo, que poder tener en la seguridad social, en la tesorería, los planes de pensiones, las AFP, todo eso se te ve impedido. Prácticamente tú eres alguien que no existe. Que no existe y vive... Sí, claro, institucionalmente. Y entonces eso te hace muy vulnerable, porque por ejemplo, como muchas de estas personas son gente de escasos recursos, con poca capacidad técnica, ¿en qué tipo de trabajos realizan? Trabajos manuales de baja remuneración, pero además como no tienen la licencia, no tienen cédula, no tienen identificación, le pagan en efectivo y le pagan como quieran. Así es, así es. No es muy bajito ese número, 300.000. Como te decía, se ha reducido sustancialmente. Creo que el programa de alfabetización hizo un aporte. Eso te iba a decir, recuérdate que en el año 2012 el presidente en su discurso del 16, sí, efectivamente, en su discurso de toma de posesión, delineó y diseñó varios proyectos para también dotar de identidad a muchas, no solamente eran niños, pero había muchos niños, adolescentes e inclusive personas adultas que carecían de acta de nacimiento y en ese momento delineó, y a través de la Dirección General de Programas Especiales y sobre todo durante con Quisqueya Empieza Contigo, Quisqueya Aprende Contigo y Quisqueya Sin Miseria, y además de la alfabetización, que Quisqueya Aprende Contigo, se identificaron muchas personas que carecían de acta de nacimiento y se diseñaron programas para lograr que éstas adquirieran sus actas de nacimiento. El segundo 300.000 serían como... 300.000, tú dices. Sí, sería como, qué sé yo, un 3% más o menos, o menos. De 9 millones, sí, más o menos, 9, 10 millones. Sí, claro que sí. O sea que hemos bajado bastante. Sustancialmente. Ese ha sido un triunfo indudablemente. Lo que hay que sostener son los programas con la Junta Central Electoral para evitar que el niño salga de su hospital o clínica donde nació sin su acta de nacimiento, sin haber sido inscrito en el registro. Porque muchas veces ahí es donde va el problema, cuando, sobre todo en los sectores más pobres, vienen de alguna zona rural o de alguna zona pobre del distrito, dan a luz, se van y ya se va posponiendo, y cuando vienen a recordarse el niño ya necesita el acta de nacimiento para inscribirse en la escuela. A los 6 años. Y ya entonces acta de nacimiento tardía. Exacto, que es uno de los problemas que tenemos ahí, el registro tardío. Pero bueno, hay un acuerdo ahí entre Procuraduría, Junta Central Electoral, etcétera, para darle... Y como te digo, hay varios programas, desde Progresando con Solidaridad, de la Dirección General de Programas Especiales, la DGPEP, sí, claro. Que hay para lograr reducir sustancialmente. Una lacra, que eso sí que es un problema que heredamos de la gran pobreza y de la gran exclusión que ha vivido la República Dominicana y que felizmente parece que superamos, al menos en aspectos tan lacerantes y tan importantes. Y lo que se necesita es mucha conciencia, sobre todo de la Junta Central Electoral, porque aquí uno de los problemas es todos los obstáculos que tienen las personas para poder hacer una declaración tardía. Y bueno, se sabe bien que muchas veces en las declaraciones tardías se pueden colar algunas cosas, eso no se niega, pero hay formas. Inclusive yo recuerdo un oficial del Estado Civil en los 90, principios de 2000, hace como 15 años, que se inventó un asunto muy interesante y que dio sus frutos, aunque tuvo un conflicto después con la propia Junta Central Electoral, con los jueces, que se inventó algo que se llamaba en tu misma acera, y era lograr que las mismas personas en una cuadra fueran testigos de que esa persona, si lo conocían de hace tanto tiempo, sí efectivamente ese era su nombre, había nacido ahí, no tenía acta de nacimiento. Entonces con la ayuda de la gente que vivía con su propio vecino, le hacían el proceso
usándolo como testigos de la declaración tardía. Porque te digo, es muy complicado, inclusive una declaración tardía amerita, claro, se lleva muchas veces en masa, amerita que lo revise el fiscal y hasta una sentencia. Ayer, este 19 de marzo, se estuvo conmemorando la batalla de Azua, 174 aniversario de la batalla de Azua, en la que, se afirma la independencia dominicana, porque lo de aquí fue, todos lo sabemos, una cierta escaramuza. Sí, en la Puerta del Conde, un trabucazo y un ir a resolver, meter preso al jefe haitiano que estaba aquí, y bueno, ahora todo el mundo en alegría y felicidad. La guerra vendría después, que fue la del 19 de marzo y la del 30 de marzo. También son las dos batallas que dicen, que reafirman que lo del 27 de febrero aquí en la capital no fue una cuestión de cuatro muchachos soñadores, jovencitos que estaban soñando con la... No, aquí se dejó claro, miren, no, esto va, esto es así. O sea, pero bien, en el desfile militar ayer, el ministro de Defensa, el propio gobierno, algunos que declararon sobre el tema, decían, que la República Dominicana tiene garantizado su control en la frontera, y Paulino Sem decía, sellamos la frontera. Sí, él usó la palabra sellamos, correctamente. Entonces, creo que viene a ser la reafirmación de una política. Mira, hay que tomar en cuenta lo siguiente, sí, porque a veces se corre el riesgo, en un día como el 19 de marzo, llevarse del entusiasmo y hacer unas declaraciones que la gente puede entender que están motivadas por, digamos, la emoción del momento, ¿no? Y no es así. Lo primero que hay que señalar y hay que tener claro en República Dominicana, porque alguna gente ha tratado de cuestionar esto, es que el gobierno de la República Dominicana tiene leyes migratorias muy claras y tiene inclusive relaciones y manejos de la frontera con nuestro vecino también muy claros desde hace mucho. Pero nosotros tenemos una gran extensión de terreno de frontera y que su control no ha sido fácil. Y que además, recuérdate que hubo un candidato que pasó entonces ni son después cuando dijo esto, que habló de llevar prácticamente el 30% de los efectivos militares a la frontera, sin entender lo que era la frontera. Entonces, en los últimos tiempos, que ahí es donde puede decirse que Paulino Sem está diciendo con claridad que el sello de la frontera se ha hecho con toda la tecnología moderna. Es decir, ahora mismo tú no necesitas tener un guardia, un policía, un marino, un militar en cada uno de los lugares y los puestos fronterizos para vigilarlo. Tú lo puedes hacer a través de cámaras de seguridad, a través de drones. Entonces la frontera, como hemos comentado aquí en otras veces, ha sido reforzada con, como dicen, la tecnología de punta en términos de vigilancia. Claro. Estamos hablando de tener más de 30 oficiales en un lugar, para que la gente lo vea como este, más o menos, como una especie de estudio de televisión, pero que es un centro de vigilancia, parecido a lo que se hace con el 911, donde hay un montón de cámaras, y todas esas cámaras están constantemente, un montón de televisores, y todas esas televisiones están recibiendo la transmisión de un montón de cámaras que están en los puntos que ya han sido identificados por donde pueden cruzar algún tipo de personas. Pero no solamente eso, también habrá una cantidad de drones, que alrededor de unos 50, 30, 50 drones, revisando, sobrevolando. Cuando se ve una cámara de esas puede detectar un movimiento, pero tiene movimiento limitado. Entonces tú envías un dron y observas lo que está pasando ahí y si amerita que envíe o no envíe una patrulla a solucionar esto. Cuando se habla de sellar la frontera, y esto hay que tenerlo claro, se habla de reducir y evitar el contrabando, que es un asunto muy importante. El tráfico de armas, el tráfico de personas, porque aquí muchas veces nosotros el problema de migratorio solamente lo vemos de un solo lado, de si por la frontera pasan o no pasan la gente, pero nos olvidamos que hay toda una estructura
empresarial que se beneficia de esta mano de obra barata y que la trae en condiciones que podemos decir pésimas, no quería decir de esclavo, pero casi en esos niveles, porque la traen y tienen que trabajarle a ellos durante un cierto tiempo y después, bueno, pueden liberarse, pero sobre todo en el sector de construcción, esta mano de obra barata, alguna gente dice, de los drones. Alguna gente dice, mira, pero le pagan lo mismo en el sector de construcción que a los dominicanos. Es posible que la jornada se la paguen igual, es posible, pero resulta que no pagan de seguridad social, que no pagan plan de pensiones, que no pagan nada de eso, pero además esas personas que vienen en esas condiciones se quedan las 24 horas del día que te sirven hasta de vigilante gratuito en las construcciones. Entonces tú tienes unas ventajas que aunque tú le pagues lo mismo a las personas, no es verdad que tienen el mismo costo en términos de inversión para ti eso. Entonces sellar la frontera significa primero la aplicación de la ley de migración a la que tenemos derecho y que cada vez en la República Dominicana se está aplicando más. Segundo, significa también los acuerdos que se han hecho, un acuerdo que no debemos obviar entre las policías de ambos países de vigilancia y de cooperación en la frontera. Significa la vigilancia y la cooperación en términos del delito internacional, narcotráfico, contrabando, etcétera. Y, como te digo, la frontera con todos los equipamientos modernos que tiene, que van desde cámaras, drones, four wheel, vehículos, lo que nosotros llamamos jipeta o todoterreno, de 4 tracción que se meten por donde sea, con esos elementos nosotros realmente estamos teniendo cada vez más un control de nuestra frontera. Creo que hay que destacar un detalle importante de estas políticas, y es que quizás por primera vez estamos llevando a cabo un control de nuestra frontera, de la inmigración ilegal, sin que se produzcan escándalos de violación de los derechos humanos y cosas de esa naturaleza, que fueron tan comunes en el pasado y con las cuales parece que comulgan alguna gente que habla de construir muros y de todas esas cosas. ¿Sí? Sí, mira, yo siempre he dicho que cuando uno quiere ver una cosa si funciona o no, a veces no es ver si ya está establecido, a veces no es ver de que, mira, ya aquí nosotros no hay una sola persona irregular. Ningún país del mundo puede decir eso. Desde España, no hay que pensar en Melilla, cómo entra, pasando por Francia, Alemania, Estados Unidos. Yo me encuentro en Estados Unidos con dominicanos ilegales pero cada rato, puedes, por cantidad importante. Por cantidad importante, no, lo que hay. Pero tú siempre puedes decir, ¿cómo eran las cosas hace 5 años, para poner un caso, o 6 años? ¿Y cómo son ahora? Entonces tú dices, cuando tú comparas esos 2 puntos, tú dices, bueno, hemos avanzado de alguna manera. Y tú te pones a pensar, primero, hace 6 años teníamos el reglamento de migración, que mandaba la ley de migración vigente, mandaba la elaboración de un reglamento. ¿Lo teníamos? No. ¿Lo tenemos? Ahora, sí, hace ya más de 6 años, 5 años que ese reglamento se elaboró y se puso en vigencia. Es un aporte, además. En ese momento, nosotros teníamos la mayoría, no la mayoría, más del 90% de las personas extranjeras presentes en nuestro territorio eran irregulares, es decir, lo que llaman gente sin papeles. ¿Qué mandaba ese reglamento? Bueno, aquí hay muchas personas que son irregulares, gente sin papeles, que hay que darle su papel, sobre todo si son gente que demuestra tener arraigo en la nación. Y se hizo ese Plan Nacional de Regularización, que alguna gente quiso criticarlo, sobre todo personas de un cierto nivel de xenofobia contra nuestros vecinos, quiso criticarlo porque supuestamente con eso se le estaba dando nacionalidad y todo eso era falso. El Plan Nacional de Regularización lo que buscaba era precisamente tener un mayor control de los migrantes en República Dominicana, a un nivel tal que el Plan Nacional de Regularización incluía
identificar a cada uno de los que participaban en esto con datos biométricos, es decir, desde la retina de los ojos, faciales, huella digital, de manera tal que era una de las cosas que ocurría, a veces apresaban a un nacional de otro país y de repente no se sabía quién era y había que pensar en lo que él decía. Yo soy fulano de tal. Ahora no. Tú tienes, con el Plan Nacional de Regularización, se logró captar casi 300.000 personas con esto de las huellas, de la identificación biométrica en sentido general. Eso pasa que muchas veces en la frontera había gente que cruzaba, una para allá, otra para acá, pero tú no sabías si era la misma. Con esta información ya tú sabes el nivel de cruce que hay y si es la misma persona que te está cruzando o si son nuevas personas que te están cruzando. Pero además, con este Plan Nacional de Regularización, permite que estas personas puedan acceder a sus trabajos, a sus derechos, con legítimo derecho igual que los dominicanos, como debe ser. Lo que evidentemente propicia que se cumpla el 80-20 famoso y además de eso reduce la posibilidad de que esta mano de obra regular se convierta en una mano de obra que te deprima los salarios, porque la que te deprime los salarios es aquella que viene de manera irregular y que te puede cobrar mucho menos o tiene un costo mucho menor para el empresario. Pues entonces, hace 5 años no teníamos nada de esto, ahora ya lo tenemos. Hace 5 años no teníamos una frontera que estuviera cuidada por cámaras, ni por drones, ni teníamos un centro de vigilancia ubicado. Y además de eso, ni siquiera existía un CEFRON, que es un cuerpo especializado en la seguridad fronteriza. Entonces, eso no indica un gran avance con respecto a lo que era hace 5 años. Entonces, hay que ver no solamente si ahora hay o no hay algunas personas que siguen cruzando o que siguen viniendo de manera ilegal, de manera irregular y sin papeles. Lo va a haber, obviamente, en toda parte del mundo. Ahora, ¿podemos decir que hay más que antes? Jamás podemos decir que hay más que antes. Jamás. Además de que se han controlado, ¿tú sabes cuántas condenas se han realizado en República Dominicana por trata de la gente? El término es... Trata de blanca. Sí, trata de blanca. Tráfico de personas. Que se debe decir, el término más común que le llaman es trata de blanca, pero es un término un poco racista, es decir, trata de personas. Es decir, que el trata de personas que no es más que tú traer personas o tener personas trabajando en un tráfico como si fuera un contrabando de personas y tenerla trabajando en condiciones infrahumanas, que no solamente se da a nivel de las trabajadoras sexuales, porque mucha gente cree que el tráfico de personas solamente se da a nivel de trabajadoras sexuales, también se da a nivel de obreros y obreras para determinados productos, para determinados sectores, sí, y en República Dominicana, en agricultura, construcción, etcétera. Entonces lo que quiero decir es, si nosotros comparamos esos dos momentos, nosotros decimos, oye, los avances que hay son sustanciales, pero viene lo otro. ¿Cómo eran a propósito de cómo empezó tu pregunta, cómo eran las repatriaciones de la persona? Es decir, no se hacían con todo el protocolo internacional que amerita, ni de respetar su derecho. Además que hay que identificar de manera distinta lo que son repatriaciones, lo que son devoluciones y lo que son impedimentos de entrada. Es decir, cuando tú encuentras una persona en la frontera que tú sabes que acaba de cruzar, tú la devuelves a su país. Y esto se hace, bueno, como manda la ley, con todo respetando los derechos, etcétera. Cuando tú encuentras una persona ya en la zona de una localidad determinada, etcétera, ella tiene ciertos derechos. Tú tienes que darle la oportunidad de demostrar que realmente es irregular. Si no lo es, entonces da el proceso de repatriación hacia allá. Y yo te digo, en los últimos años se han repatriado alrededor de 135.000 personas, todas respetando los derechos humanos. Un dato importante es que precisamente Paulino Sen, que fue el director de migración, el primer director de migración del gobierno, porque había sido delegado anteriormente, Paulino Sen estableció la policía, la fuerza de migración, que no usaran armas, usaban tasers, o
sea, son estos aparatos que lo que hacen es que te dan una descarga eléctrica y te paralizan, precisamente para reducir y evitar cualquier tipo de exceso que pueda existir entre un agente de migración y los migrantes. Es decir, que cada vez más estamos respetando nuestra frontera, estamos protegiendo nuestra frontera, está sellada nuestra frontera, como dice Paulino Sen, pero también respetando nuestras leyes, nuestras propias leyes y las normativas internacionales. Fíjate que ya en muchos lugares que antes República Dominicana hacía mucho ruido, la situación en República Dominicana cada vez hace menos ruido, y el ruido que queda es un ruido de personas, lamentablemente dentro del mismo país, un tanto fanáticas en uno u otro, en otro bando. Pero el gobierno dominicano es consciente de la responsabilidad que tiene con su nación, con sus nacionales y con las personas que residen en el país de manera regular. Se nos fue el tiempo, pero continuaremos esta conversación. Hay más días que longaniza y usted el próximo martes podemos seguir hablando con Ramón Tejada Holguín de este y de otros temas. Así que gracias. Quédense ahí porque tenemos mucho más contenido aquí en Ojalá. Gracias, Ramón. Gracias a ti.